Bueno, estimados aprendices, quiero informar que esta clase está siendo nuevamente grabada debido a que en la formación virtual, lamentablemente, pues el video no guarda información, dudas que tenían respecto al cronograma para esta formación. Entonces, voy a proyectar en este momento el cronograma que tenemos y cuando finalizamos esta formación transversal. Como es de su conocimiento, tenemos 4 resultados de aprendizaje. Tenemos el resultado: analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. Esta actividad inició el 25 de mayo y finalizó el 31 de mayo. Esta actividad ya fue calificada. Es importante que los que no la hayan realizado estén al día, ya que voy a estar enviando correos a los que no han cargado sus evidencias eh, en, de manera pues que se puedan ajustar al cronograma de esta formación, ya que posterior continúan con otra formación totalmente distinta. También tenemos el segundo resultado de aprendizaje, que fue el de la semana pasada: argumentar en forma oral y escrita atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. Este segundo resultado de aprendizaje tuvo la actividad la comunicación como expresión humana. Inició el 1 de junio y finalizó este domingo 7 de junio. Continuamos esta semana que estamos en nuestra tercera formación con el resultado: relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta los criterios de lógica y racionalidad. Este tiene una evidencia que es una infografía. Esa evidencia inició el día lunes y termina el día domingo 14, o sea que tienen en este momento 4 días para realizar el trámite de la infografía correspondiente para esta semana. Con respecto a la formación, la cuarta sesión la vamos a tener la próxima semana. Vamos a tener una evidencia de producto que va a estar disponible desde el día lunes hasta el día viernes, ya que el sábado 20 nosotros vamos a finalizar la transversal, lo cual es importante que ustedes puedan tener presente. En este cronograma también tenemos definido que para la próxima 7 hay una propuesta de que se pueda realizar la sesión el día martes. Está en consideración de todas las personas, si están de acuerdo, que sea el día martes, ya que el día martes, pues ustedes tienen formación con el instructor Over y con la instructora de inglés. Entonces, tendrían que ponerse de acuerdo si quieren las 3 clases el mismo día. Por lo pronto tenemos el día 17, de aquí a lo que me comunique el instructor Over, decidiremos si la formación será el día, el día martes o definitivamente el día
que tenemos asignado en el cronograma, que vendría siendo el próximo miércoles. Voy a proceder a explicar la actividad que tenemos para esta semana. Ya estamos en nuestro tercer resultado de aprendizaje. En esta nos invita a realizar la lectura de la comunicación oral y escrita, el apartado relacionando. Recordemos que en material de lectura ustedes pues pueden ampliar un poco más la información. Sin embargo, yo trato pues de en esta clase dar esas claridades frente al tema. Para esta semana vamos a realizar una actividad que es infografía. Esta infografía, comunicación de la interpretación con el entorno, es una actividad en la que ustedes deben identificar un tema noticioso a seleccionar, un tema de su interés, un tema que ustedes quieran compartir. El tema es libre. Va a realizar un ejercicio investigativo para profundizar ese problema. Va a tomar usted sus respectivos apuntes y va a buscar información de canales confiables, páginas confiables. No se confíen de la IA a veces les trae información que no es del todo confiable, que no tiene unas fuentes realmente que sean verificables, entonces traten de buscar pues información por parte de ustedes mismos de diferentes páginas. Estructure un discurso con ayudas visuales a través de una infografía. En esta ocasión, ese discurso va a estar representado en una infografía. Muestre su interpretación del contexto elegido de forma agradable, novedosa y entretenida. Y recuerde utilizar los signos de puntuación, signos auxiliares, conectores lógicos, diagramas, mapas, gráficos, esquemas, flujogramas, entre otros. Esta actividad tiene un lineamiento específico y es que se debe entregar la infografía en formato PDF máximo de una página. La letra debe ser Arial 11 y con espacio sencillo. Esa es toda la actividad que se debe hacer para esta semana. Voy a proceder a explicar un poco acerca del tema. Para el tema de esta semana es importante, en el momento de la elaboración de una infografía, realizar un relacionamiento en el proceso de lectoescritura. Este proceso de leer y escribir pues implica conectar esas ideas, conectar los conceptos y las estructuras textuales en las cuales nosotros estamos investigando. Hay que tener en cuenta que ir leyendo y a la vez escribiendo lo que vamos entendiendo fortalece esa comprensión, esa interpretación y nos ayuda a organizar la información. Nos va a también permitir construir textos coherentes según la intención de lo que nosotros queremos comunicar y favorece una comunicación más efectiva al relacionar contenido, contexto, propósito y público. Para esto hay que tener también presente la semiótica y la semiología. Estas dos son disciplinas que estudian los signos y los procesos de comunicación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una señal de tránsito, como lo es pare, que su significado indica detenerse para prevenir accidentes. Tenemos, por ejemplo, un emoji, el cual expresa pues cariño, amor, afecto y un logotipo que representa una entidad
reconocida pues a nivel internacional y pues sobre todo expresa valores de calidad y de experiencia, reconocimiento. Entonces, estos símbolos nos la semiología nos ayuda a analizar cómo las personas interpretan estos símbolos, interpretan las imágenes, interpretan las palabras, interpretan los gestos y transmite pues su respectivo significado. El objetivo entonces de la semiótica es comprender cómo se construyen y se entienden estos mensajes en diferentes contextos culturales y sociales. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los signos de puntuación, interrogación y admiración que se aplican al momento de realizar un escrito. Entonces, estos signos son todas aquellas marcas gráficas que no siendo números ni tampoco letras, aparecen en los textos escritos con el fin de contribuir con su correcta lectura e interpretación con cada uno de ellos que tiene una función propia y unos establecidos por esa convicción. Vamos a tener en cuenta acá lo que es la coma. La coma nos permite darle sentido a una oración. Además de esto, la coma nos permite separar elementos, ya sea en una numeración o dentro de una oración. El punto, tenemos diferentes tipos de punto. Tenemos el punto aparte, que representa el el párrafo terminado y que inicia uno nuevo. Tenemos el punto seguido que se une en el mismo párrafo y tenemos el punto final que indica pues, que hemos terminado un texto o una oración. También tenemos los dos puntos que mayormente se utilizan al momento de introducir en un tema, de explicar, de enumerar o de citar alguna información de manera puntual. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una carta, escribimos al inicio, señor, los puntos en algunas ocasiones, o podemos hacerlo cuando nos vamos a referir las siguientes características, dos puntos, y ahí empezamos a mencionar esos puntos. También tenemos las comillas, estas se utilizan para señalar citas textuales, expresiones especiales o diálogos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a mencionar algo que ha dicho algún autor, que ha mencionado alguna persona, pero lo dejamos tal cual como la persona lo expresó. Entonces se pone entre comillas, que significa que así esa persona lo dijo. También tenemos el punto y coma, que nos ayuda a separar esas ideas y relacionarlas, relacionar esas ideas que ya tienen pues esas comas internas. Los signos de interrogación y exclamación se utilizan para pues exclamar o expresar con mayor entonación. Muchas veces al momento de escribir se nos olvidan estos signos de puntuación y por ende se pierde el sentido del mensaje. Estos signos nos ayudan para identificar cuando hay una pregunta y para identificar cuando hay una expresión o una exclamación. Siguiendo lo que nos dice la Real Academia, también además de los signos de puntuación tenemos los signos auxiliares. Dentro de estos signos auxiliares quiere decir que estos complementan también la escritura, aportando una información adicional. Se utilizan también para aclarar o para destacar algún texto, dentro de los cuales están las comillas, los cuales que
realiza puntualmente las comillas, citar textualmente lo que las personas quieren destacar o expresar de alguien tal cual como lo haya mencionado. Tenemos el paréntesis, el cual aporta una información adicional o aclara. Por ejemplo, María, y se pone entre paréntesis, mi hermana vendrá mañana. Esto es para hacer que una aclaración o añadir algún detalle. Tenemos los corchetes que se usan para añadir información dentro de una cita. Por ejemplo, si vamos a citar un libro, aquí tenemos, según el autor, abre corchete, ahí podría decir, el libro La Vorágine, todo comenzó en 1990. El guión une palabras o divide términos. Un ejemplo de que une palabras teórico práctico. O que nos referimos que van de lunes a viernes y lo podemos separar. También tenemos la raya. Esta raya se hace justo a los dos lados del texto que nosotros queremos aclarar o hacer un respectivo énfasis. Ejemplo, no vine ayer y el énfasis es que estaba enfermo, entonces van rayitas a los dos lados. La diáresis indica que la vocal debe separarse en sílabas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Son los punticos que van arriba de esas vocales. ¿Listo? Y las barras se usan para alterar o unir información o elementos, como por ejemplo niños y niñas, o mencionar opciones entre sí y no. También tenemos los diagramas, mapas, gráficos, esquemas y flujogramas. Estas son una de las formas en las cuales ustedes pueden representar algún tipo de información. Tenemos el diagrama. El diagrama hace representación visual que muestran la relación entre elementos y procesos y ayudan a comprender información compleja de manera sencilla, como por ejemplo lo pueden ver en esta imagen. También tenemos los mapas. Los mapas son organizadores que permiten relacionar conceptos, ideas o ubicaciones geográficas para facilitar la comprensión de un tema. Es importante tener en cuenta que estos mapas muchas veces se hacen, por ejemplo, sin estas rayitas, se pueden colocar acá a los laditos los temas y se deja tipo mapa mental, en los cuales, por ejemplo, van a hablar de la comunicación y que hay comunicación verbal, no verbal y escrita, entre otros. Los gráficos. Los gráficos son representaciones visuales de datos o números estadísticos que facilitan ese análisis, esa comparación de información. Dentro de los gráficos, estos nos permiten, por ejemplo, identificar si se han tenido las ventas esperadas, si se están cumpliendo con los objetivos, o un ejemplo, se hace una respectiva encuesta para revisar la calidad del servicio y en esta lo podemos graficar por pregunta en las cuales preguntamos si o no las personas están recibiendo la información que pues esperaban recibir al momento de acercarse a la entidad. Vamos a poner un ejemplo, que sí sea un 20% y que no sea un 45%. La gráfica automáticamente nos va a mostrar pues que no estamos cumpliendo
con el objetivo de lo que la ciudadanía viene a buscar de la entidad. Y esto es algo que nos permiten estos números estadísticos y nos van a facilitar pues ese análisis de esa encuesta que hemos elaborado para conocer la satisfacción del cliente. Tenemos también los esquemas. Estos esquemas nos permiten una organización jerárquica resumida con las ideas principales y secundarias de un tema. Entonces acá tenemos el esquema de un texto argumentativo. Entonces nos muestra la jerarquía de cómo va este texto argumentativo. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que un texto argumentativo tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión. Y me lo muestra en esa misma jerarquía de cómo debe ir elaborado un texto. Entonces, ¿qué me indica acá? Ideas principales, ideas secundarias. Dentro de las ideas principales, la introducción y lo que es las ideas secundarias que representa el tema y la tesis. El desarrollo, que es argumentos y evidencias. Y la conclusión, que es resumen y cierre. También tenemos los flujogramas. Los flujogramas son esos diagramas que se representan en un paso a paso, en un proceso mediante símbolos y flechas que indican la secuencia de acciones. Vamos a analizar este flujograma. Tenemos inicio, solicitar formulario de matrícula. Documentos completos. Si en este caso es no, nos devolvemos a la flechita que nos indica solicitar formulario de matrícula. Si llevamos ya los documentos completos, o sea, la respuesta es sí, entonces proseguimos con el siguiente cuadro que sería revisar y validar información, luego realizar el pago y luego fin. Es decir, que nos ayuda por medio de esos símbolos, por medio de esas flechas, a dar una secuencia de acciones de lo que deberíamos hacer. Dentro de este escenario en el cual vamos a elaborar una infografía, es importante tener en cuenta la interpretación. Esto entendido como el uso adecuado de estos signos ortográficos, estos conectores, llámese conectores a esas palabras que utilizamos, así como, porque, asimismo, entre otros. Y pues estas herramientas visuales que acabo de explicar, tales como diagramas, mapas, esquemas, gráficos, que permiten pues registrar esa información, organizarla e interpretar de forma efectiva lo que la persona quiere expresar. Y pues que esto sea también comprendible, que sea pues de fácil interpretación. Este proceso va a permitir pues esa comprensión, que hagamos pues las cosas correctas, que utilicemos los signos correctos, conectores, y nos va a ayudar con ese discurso profesional, claro, coherente, pertinente frente a ese contexto académico, frente a ese contexto laboral, para contribuir a ese desarrollo de esas habilidades comunicativas que favorezcan ese trabajo en equipo, ese análisis crítico, esa participación activa de los diferentes escenarios. Entonces vamos a analizar qué se requiere para tener una adecuada interpretación. Lo primero es registrar la información que nosotros estamos investigando. Vamos a utilizar signos tales como puntuación, símbolos, conectores, diagramas para dar claridad y sentido a la información. Vamos a organizarlo, definir si de pronto vamos a hacer diagramas, mapas o esquemas, y a interpretar y comprender, hacer una comprensión
de la información, se le da ese significado, se analiza muy bien esa relación que pueda tener con las otras ideas que pues contribuyan a llevar el mensaje idóneo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que este, esta infografía nosotros pues va a ser de apoyo para comunicar de manera clara, coherente y pertinente, ya sea que lo elaboremos en el ambiente laboral o ya sea que lo manifestemos en un ambiente académico. Además de esto, hay que tener en cuenta que hacer pues una adecuada infografía nos va a permitir pues destacarnos en esa construcción colectiva del conocimiento, esos escenarios de colaboración y de crecimiento, porque lo que estamos haciendo con la infografía es transformar la información para que sea comprensible para las demás personas. Dentro de este escenario también hay que tener en cuenta una síntesis. La síntesis es una técnica que consiste en reunir y expresar de forma breve, clara y organizada las ideas principales de un texto, tema o información, eliminando pues esos detalles secundarios sin perder el sentido original. Hay que analizar en este caso que la síntesis tiene unas características muy importantes, la cual es que va a mencionar, a resumir solo las ideas importantes. Y esto lo va a hacer con sus propias palabras. La otra característica muy esencial es que mantiene la coherencia y el significado del contenido original. Es breve y es preciso. Una síntesis te sirve para comprender mejor un tema, para organizar la información relevante, para estudiar y recordar esos conceptos con mayor facilidad y comunicar ideas de manera clara y concisa. Una infografía se puede utilizar también en una actividad dinámica. Cuando ustedes estén pues en sus lugares de trabajo, pueden utilizar esta como una técnica didáctica en la cual pues se promueve la interacción, se promueve el aprendizaje y la colaboración entre todos los participantes, ya que pues es un ejercicio práctico que promueve pues ese juego, ese debate entre compañeros de trabajo y fortalece esas habilidades comunicativas. ¿Qué hay que tener en cuenta si aplicamos la infografía de manera exitosa como una dinámica? Pues que debe tener un objetivo claro, ya sea que ustedes de pronto quieran simplificar un nuevo procedimiento en la empresa, conocer a los participantes y sus necesidades, planificar el tiempo, los recursos, dar instrucciones claras y muy sencillas y evaluar estos resultados para poder reflexionar al final. Dentro del resultado de aprendizaje que tenemos para esta semana relacionales, cuando buscamos transmitir un mensaje claro, un mensaje coherente, un mensaje veraz, donde se fundamenta en esa estructuración del uso de argumentación sólida con respecto a esa interacción asertiva, evitando que nos empecemos a contradecir frente a lo que estemos diciendo. ¿Esto qué nos implica? Pues que mantengamos un hilo conductor, que no le demos tantas vueltas al asunto, que utilicemos las palabras correctas. De pronto
no palabras demasiado técnicas que no puedan ser comprensibles para todas las personas. Dentro de los criterios de lógica y racionalidad en la comunicación, tenemos que es comprensibilidad, la cual nos permite pues tener un mensaje claro y entendible para evitar esas confusiones. Hay que tener en cuenta también la veracidad y la sinceridad de la información que nosotros vayamos a manifestar. Entonces, pues investigar muy bien esa información, mantener la coherencia y consistencia que implica un hilo lógico sin contradicciones, y esto significa defender estas ideas hasta el final, eh, ni tampoco pues dar saltos temáticos. Por ejemplo, estar explicando sobre el uso de una herramienta digital y después pasarse al uso de la herramienta física y después volver a la herramienta digital a la parte en la que estaba. Entonces, de pronto la persona va a decir, bueno, no entendí, porque es que acá me estaba hablando de la herramienta digital y luego me habla de la herramienta física, me confundí. Entonces, todo esto, no tener ese hilo lógico, afecta la coherencia y la consistencia, tener una argumentación muy sólida, es decir, pues que pueda tener una evidencia, unos hechos relacionados con las opiniones o datos objetivos, y que pueda haber una relevancia en ese diálogo. Vamos a tener en cuenta que si yo, por ejemplo, voy a mencionar alguna frase, voy a mencionar algún escritor, tiene que ser referente al tema. De lo contrario, pues no sería lo más idóneo incluirlo. También tenemos lo que es la contextualización de acuerdo pues a ese entorno laboral, social, personal que se esté utilizando, es el lenguaje adecuado, es decir, que pues vaya acorde al público que va a leer ese mensaje, pues hablar en los términos que puedan ser comprensibles para ese entorno. Por ejemplo, si el texto va dirigido a niños, pues debo hablar en un entorno que aplique para los niños, entre otros. Hay que hacernos una pregunta, bueno, en este caso dos, porque a veces entendemos mal un mensaje y que hace que un mensaje no sea claro en términos de lógica y racionalidad. Aquí tenemos un mensaje poco claro, haz el informe lo antes posible. Y tenemos un mensaje claro, por favor, entrega el informe de ventas del mes de enero mañana antes de las 10 de la mañana en formato PDF al correo del supervisor. De esta manera podemos ver cómo el primer mensaje no especificaba a qué informe hacía referencia, tampoco especificaba a qué mes de ese informe hacía referencia, si era de todo el año, si era de un mes en específico, si era el actual y para cuándo se iba a entregar. Entonces, muchas veces ese mensaje lo entendemos mal porque no tenemos el contexto que se requiere para dar respuesta a esa solicitud. ¿Qué es entonces la comunicación lógica? Nos permite la capacidad de organizar muy bien nuestras ideas con orden, relacionarlas de manera coherente, presentarlas con claridad y evitar contradicciones. Para que esto suceda, existen tres pilares. En el pilar orden tenemos el inicio, el desarrollo y cierre. Si nosotros vamos a hacer unas diapositivas, tienen que haber unas diapositivas de inicio en las cuales ustedes pues presenten la temática que van a trabajar.
debe haber un desarrollo y por supuesto debe haber un cierre. Si ustedes van a hacer una infografía, lo mismo, debe iniciar con esa introducción, luego ese desarrollo de la temática y posterior ese cierre o esa conclusión. No pueden dejar ideas sueltas o ir directamente al desarrollo porque pues esto va a permitir que el mensaje no tenga esa comunicación lógica ni racional y se pierde el sentido de esa comunicación. Cuando hablamos acá de coherencia, es que las ideas se relacionen entre sí, no ideas sueltas, no ideas distintas, no ideas que eh, arriba indica una cosa y abajo indica otra, entonces el lector va a decir, venga, pero no estoy entendiendo absolutamente nada, arriba me dice que sí, abajo me dice que no, no entendí. Y lo otro que hay que tener en cuenta es cohesión y uso correcto de esos conectores. Recordemos los conectores que nos ayudan a hilar esa información de una frase con otra, tales como por qué, por lo tanto, además, sin embargo, en conclusión, entre otros conectores que podamos utilizar. En conclusión, entonces tenemos, hay que tener en cuenta la idea principal, qué es lo que yo quiero comunicar en esta infografía. Debemos tener unos buenos argumentos, para eso hay que investigar, hay que indicar por qué, cómo, para qué. Bueno, dependiendo de lo que estemos argumentando, dependiendo de lo que estemos desarrollando, qué ideas estemos desarrollando, y posterior hacer un cierre o una conclusión, ya sea llamado a la acción o pues de modo reflexión. Vamos a poner un ejemplo en una frase cuando se aplica estos puntos a tener en cuenta y cuando no. Ejemplo desordenado. Necesitamos reunión porque hay problemas y el informe no está y los aprendices no han enviado nada. ¿Qué vemos allí? Básicamente estoy comunicando como el desarrollo, pero no estoy informando absolutamente nada, no estoy dando contexto, no estoy desarrollando adecuadamente la idea. ¿Cómo sería entonces lógico? Es necesario programar una reunión porque el informe presenta retrasos y algunos aprendices no han entregado sus actividades. Por lo tanto, debemos revisar compromisos y establecer nuevos plazos. Hay que tener en cuenta entonces que esta segunda frase nos habla de una reunión dado a el reporte de este informe con estas indicaciones de retraso, de entrega de información de algunos aprendices con respecto a sus actividades y por ende se debe marcar una serie de compromisos, una serie de nuevos plazos que permitan cumplir con este requerimiento. Hay que poner en práctica estos ejercicios, no solamente para hacer la infografía, sino para elaboración de nuestros textos, elaboración de nuestros informes, elaboración de las cartas, de todos los medios que utilizamos dentro de una entidad, porque de esta manera vamos a mejorar que realmente se cumpla con las expectativas y las necesidades al momento de hacer alguna solicitud. Bueno, por otro lado, voy a retomar las actividades ya para finalizar. Quienes no hayan asistido a las formaciones, voy a hacer en este momento un recuento de esas actividades, sin antes decir que aquí en el aplicativo Sahuna
tenemos en mi perfil, les voy a mostrar en este momento mi perfil. Mm, Tenemos en mi perfil un chat sincrónico los días viernes a las 6 de la tarde. Si por algún motivo no puede entrar a las clases, pues tiene dudas de algún proceso, de algún procedimiento, puede ingresar el día viernes a las 6 de la tarde y realizamos la respectiva sesión de asesoría. Voy a proceder a explicar ya para finalizar las actividades que hemos realizado durante estos días que llevamos de formación. Sin antes recordarles que nos queda solamente una clase que va a ser probablemente el próximo miércoles a las 6 de la tarde para que se puedan conectar. Recordemos que nuestra competencia se llama desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos teniendo en cuenta situación de orden social, personal y productivo. Tenemos 4 resultados de aprendizaje, los cuales están siendo evaluados a través de cada una de las actividades, por eso es tan importante que las puedan realizar. Dentro de ese tenemos el primero, que es identificar la importancia de los componentes de la comunicación para transmitir un mensaje según sus características, intencionalidad y contexto. Para esta actividad, hacen la invitación de realizar la lectura, comunicación oral y escrita, comunicándonos. Si por alguna razón pues no alcanza a hacer esta lectura, hago la explicación del tema que está disponible en grabaciones de la sesión. ¿Qué evidencia se debe entregar? Se debe entregar un video, la evidencia se llama cómo nos comunicamos a través del discurso. Deben elegir un tema libre en ese que se realice pues un tema libre. Deben hacer un video y unas respectivas conclusiones. ¿Qué video y qué conclusiones se van a hacer? Narrando pues el discurso construido utilizando las técnicas de comunicación verbal, las no verbal y por supuesto unas conclusiones. Esto va a estar escrito. Este escrito va a tener una portada con sus datos. Posterior, este discurso escrito, este análisis que hacen cuando se utilizan las dos técnicas, no debe ser mayor a 3 páginas y debe ir el video. El video se sube a YouTube. El video no debe ser de máximo 3 minutos, nada de 9 minutos, ni 10 minutos, ni 20 minutos, no, 3 minutos, en las cuales pues ustedes hablen y por supuesto demuestren cuando se aplican las técnicas de comunicación verbal y cuando se aplican no, pues no hay técnicas. Este video deben es colocar el link dentro del PDF. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Lo cargan ya sea en Word o en PDF en el apartado de este código. Listo, buscan este código terminado en AA1 EBO01. Y la actividad número 2, pues este código que termina en AA2, que son los componentes de la comunicación, argumentar sus procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas. Recordemos que también hay que hacer la lectura, comunicación oral y escrita en el apartado argumentación.
Y el video, para esta actividad también hay que hacer un video. Este video se llama La comunicación como expresión humana. Me preguntaron si tienen que verse en ustedes en el video. Por supuesto que sí, deben verse en el video. También debe entregarse pues con una respectiva portada que lleve su nombre, apellido, nombre del programa, fecha de realización y una síntesis. Esta síntesis va a ser pues de alguna argumentación sobre alguna situación problemática que usted quiera escoger. Esta síntesis no debe ser sino de máximo 2 palabras y el video debe ser de máximo 3 minutos. Lo mismo, va la portada, va la síntesis y va el link de YouTube. Esto se carga en formato PDF. Buscan la actividad por el código, terminan AA2 B o 1. Listo. Luego tenemos la actividad 3, que es la de esta semana, que la consiguen con el código AA3 al finalizar, que es interpretar asertivamente situaciones del contexto de forma lógica, estructurada, graficando la información a transmitir a través de elementos e instrumentos gráficos. Para esta actividad, pues también nos invita a hacer la lectura, comunicación oral y escrita, el apartado relacionando. Esta infografía debe ser de un tema, puede ser de noticia global, de un tema que usted le llame la atención. Usted identifica ese tema, luego realiza un proceso investigativo sobre ese tema. Pues por supuesto va a tomar sus respectivos apuntes internos para organizar esa información, tal como se explicó de la lectoescritura. Va a buscar portales confiables. Esto significa que ustedes busquen en diferentes páginas web, no se queden con la primera información que encuentren en la web o en línea, porque pues esto va a limitar la calidad de la información. Van a estructurar ese discurso a través de una infografía, es decir, de un gráfico que muestre la interpretación de ese contexto elegido de forma agradable, novedosa, entretenida. Hacer, por supuesto, un buen uso de esos signos de puntuación, de esos signos auxiliares, de esos conectores lógicos ya explicados, de ese diagrama, mapas, gráficas, esquemas y flujogramas que se vayan a utilizar, tales como los anteriormente explicados. Por supuesto, esta infografía debe ser entregada en formato PDF de máximo una página. Debe ser en Arial 11 con un espacio sencillo y se debe cargar donde dice infografía, comunicación de la interpretación con el entorno. Este código identifica en este AA3 y es EV 01. Listo, esto para que ustedes pues lo puedan tener en cuenta. Hasta aquí vamos. Posteriormente pues vamos a ver la actividad número 4, la cual explicaré la próxima semana. Esto sería todo por esta semana. Que estén muy bien. Cualquier duda, pregunta o inquietud, nos vemos el día viernes en la respectiva asesoría.